Hola, bienvenidos todos. Qué gusto, la verdad, estar con todos ustedes el día de hoy aquí en este conversatorio tan especial sobre paternidades. Estamos realmente de gala en AMPAC con la invitación de tres personajes muy interesantes que van a poder ayudarnos a poder pensar y a tejer juntos un espacio de reflexión alrededor del rol del padre, alrededor de todo lo que se da en este mundo de las paternidades. Eh, Así es que de verdad, bienvenidos a todos. Es un honor para AMPAC, para la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, poder tener realmente este conversatorio y darles la bienvenida tanto a Pepe Aguilar, a Ricardo que está con nosotros, a Ricardo Velasco y de alguna forma a Gary Parker, que no va a poder estar en vivo el día de nosotros, pero nos mandó un video muy interesante que vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes y a partir de ahí también hacer la discusión que tenemos todos. Así es que bienvenidos. Estaba yo revisando curiosamente un poco la historia de desde hace cuánto que se festeja el Día del Padre desde toda esta perspectiva del contexto social y veía diferentes historias que me llamaron la atención. Una de ellas es que parece que en Estados Unidos en el año de 1910 fue la primera vez que empezaron a hacer un festejo en relación al festejo del padre y fue hasta el año de 1966 directamente cuando de alguna manera ya lo hacen por decreto la tercera semana de junio. Curiosamente, hay un número muy grande de países en el mundo que siguen esta tradición, incluyendo a México, y que se eh, consolida para el tercer domingo de la semana de junio, cuando de alguna forma se festeja en muchos lugares. Pero también, curiosamente, después de que es el primer lugar donde hay muchos países que tomaron este día, curiosamente el segundo lugar donde muchos países toman el festejo del Día del Padre es el 19 de marzo, que tiene que ver con el santo de José, el padre putativo en la historia del catolicismo. Y me pareció también muy interesante esta perspectiva que encontré, ¿no? Para también dejarla en la mesa y poderla después pensar y retomar desde también el contexto social. En fin, algo que fue muy interesante es, habíamos platicado antes de entrar del conversatorio que se dio exactamente en el mes de mayo sobre maternidades y me pareció realmente muy indicado y asertivo que AMPAC tenga la oportunidad ahora de dar un espacio para pensar desde la perspectiva de paternidades y poder hacer una unión y un enriquecimiento como una moneda de los dos lados de todos estos retos que se ponen en juego en el maternaje, el paternaje, y eso es algo que vamos a tratar de hacer aquí. Les decía que vamos a empezar con un video que nos mandó Gary Parker y este video realmente, él es un personaje profundamente importante de una ONG que él formó, que se llama Promundo, y que vamos a poder platicar un poco después más a fondo de esto. Pepe Aguilar nos va a ayudar mucho más a poder entender realmente el trabajo que ha hecho esta ONG. Pero quería un poquito como decirles cuál es la idea de cómo vamos a trabajar. Vamos a empezar con este video. Y después Pepe José Aguilar va a poder platicar un poquito sobre diferentes temas, entre los cuales está la masculinidad hegemónica y la masculinidad real, la masculinidad y la paternidad, y la paternidad desde el enfoque del psicoanálisis relacional. Y después vamos a terminar la primera parte de este conversatorio con Ricardo, contándonos desde la perspectiva de lo que tú nos traes, nos dices que una parte va a ser cómo remontar exactamente en la historia de la figura del padre desde sus orígenes, la función paterna desde el psicoanálisis contemporáneo
y toda la temática que tú trabajas mucho, Ricardo, sobre la estética de lo paternal, que va a ser realmente muy interesante también. Eh, yo en especial tengo un gran agradecimiento al Comité Científico de AMPAC por invitarme a ser el coordinador de esta mesa. Realmente, primero porque para mí, en mi fuerza de identidad como persona y en mi significado de vida, realmente el papel de ser padre ha jugado un papel muy importante para mí. Así es que para mí de verdad fue un honor que me hayan elegido a mí para poder estar aquí coordinando esta mesa. Y la otra, estaba haciendo un poco de historia, yo que me formé en AMPAC, y fíjense qué curioso, hablando de coincidencias, cuando yo estaba en el segundo año de mi formación en AMPAC, tuve una de mis experiencias más fuertes de mi vida, que fue exactamente enfrentarme a la muerte de mi padre. Y curiosamente estaba en AMPAC acompañado de mi generación y de lo que representaba para mí estarme formado. Y creo que fue muy importante, honestamente, poder vivir el proceso de duelo acompañado de ese momento histórico en mi vida. Curiosamente, eh, algunos meses después, nació mi segundo hijo, el único hombre que tengo, y de alguna forma también otra vez se conectaban estas asociaciones con todo lo que también representó estar en AMPAG y acompañar la experiencia de ser padre nuevamente. Y también tengo muchos recuerdos de lo que implicaba estar formándome y al mismo tiempo tener toda esta ilusión de ver nacer a mi hijo, que curiosamente nació el Día del Padre, para de alguna manera seguir con las asociaciones. Así es que fue curioso, pero mi hijo nació exactamente el tercer domingo eh, de junio, el Día del Padre, y bueno, volvió otra vez a representar algo muy importante. Y por último, nuestra tesis, cuando yo terminé AMPAG, curiosamente lo hicimos sobre elaboración de duelo y lo hice con un compañero mío de mi generación, gran amigo mío, Moisés Cohen, que curiosamente los dos habíamos pasado por la misma experiencia. Él también se enfrentó a la muerte de su padre adentro de la formación como estudiantes de AMPAG y acabamos haciendo la tesis sobre el manejo del duelo, ¿no? Muy, muy impactados los dos por la muerte de nuestros padres. Y finalmente me invitan a participar en un momento histórico muy importante en mi vida, porque les contaba que hace 8 meses tuve la oportunidad de ser abuelo por segunda vez y ahora otra vez retomar un poquito desde la perspectiva del abuelear está también siendo muy interesante. Hace 8 meses nació mi nieto hombre, que de alguna manera también vuelve otra vez a conectar con toda esta parte del paternaje. Así es que esa es la forma en la que también me integro yo y quería también en ese sentido contarles desde dónde estoy parado este día. Quería platicarles también, antes ya directamente de entrar al video, que de verdad les volvemos a agradecer a cada uno de ustedes de poder estar el día de hoy con nosotros y crear entre todos nosotros este espacio en donde estamos coincidiendo, que para mí es una palabra muy especial el coincidir y me parece importantísimo poderles decir que la primera parte del evento, alrededor de una hora, vamos a escuchar a los ponentes y después tenemos una hora para tejer este espacio entre todos. Así es que vuelvo a recordarles cómo para AMPAG es importante sus preguntas, sus comentarios. Por favor, háganoslos, déjenos saber, pónganlos en el chat para que poco a poco podamos ir integrando en la segunda parte este conversatorio donde ustedes van a formar parte de una manera muy, muy especial. Y bueno, con esta información que les digo, la idea es de que el conversatorio dure alrededor de 2 horas, hasta alrededor de las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a empezar con el video que realmente tuve la suerte de ver y me parece muy interesante. Antes de que lo pongamos, quiero nada más hacer una presentación breve de quién es Gary Barker. Él es director ejecutivo y fundador de Promundo, que es una ONG internacional que ha trabajado más de 20 años en más de 40 países a favor de la equidad de género, con énfasis en hombres, varones y masculinidades. Empezando en las favelas en Río de Janeiro, las metodologías e investigaciones afiliadas en Brasil,
la República Democrática del Congo, Chile, los Estados Unidos y Portugal. Gary también es cofundador de la campaña global Men Care, que promueve la participación igualitaria de los hombres en la paternidad, y de la red global Men Engage. Tiene su doctorado en psicología y ha colaborado en investigaciones sobre masculinidades, violencia y salud pública en más de 40 países, incluyendo algo muy interesante que hizo, que es la encuesta internacional sobre hombres y equidad de género, conocida como Images en inglés, y también International Men and Gender Equality Survey. Es autor también de 4 novelas publicadas en Europa y en Estados Unidos, basados en su experiencia de trabajar en contextos de conflicto. Actualmente vive en Washington, D.C. y adelante, por favor, si podemos poner el video. Muchas gracias. Colegas, muchas gracias por esa invitación de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre paternidad, tema que me encanta, creo importante, tanto en el bienestar de los niños como la equidad de género, como el bienestar de los propios hombres. Gracias, Pepe, por la invitación. Promundo lanza ese martes, o sea, sería el martes pasado para ustedes ahora, el cuarto informe global sobre la paternidad en el mundo, y quería pasar algunas conclusiones del estudio, pero sobre todo quería también hablar un poco sobre mi camino dentro de ese tema, que creo es importante pensarlo, ¿no? Por un lado, bueno, yo entré en ese tema por varias experiencias personales. Uno que tenía a ver con la cuestión de ser, de ser padre. En la época en que nació mi hija, estuve haciendo mi doctorado en los Estados Unidos sobre desarrollo infantil, o sea, la psicología de desarrollo. Y el momento en que de vida fue de que, bueno, mi compañera es brasileña, ella fue la principal proveedora de nuestro lar en ese momento. Y bueno, ella viene de un país que ofrece 5 meses de licencia de maternidad pagada. Estados Unidos ofrece 0 como garantía por ley. Y entonces, bueno, la conversación en casa fue, bueno, amor, te toca. 3 días por semana, y el fin de semana yo fui cuidador principal o coprincipal. Y bueno, experiencia de vida fenomenal, a veces triste, a veces interesante de ver cómo las personas tratan a hombres cuidando bebés chiquitos. Pediatra, mis colegas de doctorado, extraños que me miraban como, bueno, un ser incompetente en cuidar de esa niña. O a veces con miedo, como si un hombre cambiando de pañal de una niña va a ser mal, que es un maltratador por esencia. Muchas sensaciones en ese momento. Creé un grupo de apoyo porque yo necesitaba ese apoyo, con colegas, amigos, buscando otros colegas hombres que estaban en proceso de tener un bebé, y creamos un grupo de autoapoyo en ese momento, algo necesario, fundamental, de hablar sobre los miedos, las ansiedades, las relaciones con la pareja, la comunicación, la sexualidad, temas que no conversamos. Generalmente lo que los hombres ven su momento de paternidad como la cuestión de proveedor, el peso económico, el miedo que trae que va a cambiar mi relación de pareja, mi vida sexual, y cómo pensar y mi relación de ser cuidador, mi relación con ese ser humano, mi relación con quién soy yo, cuáles son las condiciones de vida que yo tengo para cuidar, cómo me cuido en ese momento. Bueno, a raíz de eso y otras experiencias, yo fui cofundador de Promundo, ONG que trabajamos hace 20 años el tema de masculinidades sanas, equitativas, no violentas, y trabajamos el tema de cuidado y paternidad para los hombres. En 2011 lanzamos una campaña global que se llama Men Care, Hombres que Cuidan, que la red Cómplices por la Equidad es aliado en el proceso. Venimos trabajo directo en grupos para hombres, en el caso parecido con el mío hace 20 años, de cómo apoyar en ese momento de llegar a ser padres, pero también las políticas públicas. Entendemos desde el inicio de que
promover el cuidado masculino necesita cambios estructurales y sistémicos, no solamente el trabajo individual, que sigue siendo obvio, muy importante. Entonces quería pasar algunas reflexiones con base en el informe global que vamos a lanzar o que lanzamos ya. ¿Dónde estamos en el mundo? Ese momento COVID ha sido algo, bueno, por todos los desafíos, todas las tragedias. Creo que es importante pensar ese momento en que el cuidado es tan obvio en su urgencia, su necesidad. Primero, miramos el estado político, ¿no? O sea, los líderes masculinistas, los que han sido autoritarios. Podemos hacer una lista de Bolsonaro a Trump, a Modi en la India y otros países que han negado la urgencia, la fragilidad, la necesidad para el cuidado. Han sido los países que han tenido peores resultados frente al COVID. Mientras países con líderes feministas, sobre todo líderes femeninas, o sea, mujeres líderes, que han puesto cuidado como la urgencia central y no las economías, han resultado mejor, medio obvio, pero creo que nos pone, bueno, muy interesante ese momento. ¿Cómo estamos con los números? Datos de la ONU, que incluye México en 47 países, hombres y mujeres relatan que han aumentado el número de horas que pasan cuidando en casa. COVID ha sido un momento con las cuarentenas, etc. El número de horas en casa ha aumentado mucho. Para muchos hombres ha sido un momento casi como una licencia de paternidad obligatoria, de pasar tanto tiempo en casa. Hemos escuchado relatos de hombres de diferentes países diciendo, bueno, antes yo cuidaba unas horas, pero ahora es más parte de mi identidad. Y para muchos hombres en ese momento de estrés, de ansiedad económica, personal, en ese momento COVID, cuidar en casa para muchos ha sido un remedio de cierta forma, ha sido una fuente de apoyo emocional, psicosocial, personal, para enfrentar esas ansiedades, de ponerse en ese papel de cuidar más, no solamente de ayudar, pero decir yo cuido, de cambiar de esa postura de que yo soy un co-ayudante con cuidar a decir que yo soy un cuidador, hace parte de mi identidad, ¿no? Entonces creemos que ese momento COVID, que las mujeres aumentaron más, promedio en el mundo entero las mujeres aumentaron en 5.2 horas comparado con 3.5 horas por semana en el cuidado para los hombres. Si pensamos en el mundo como total, las mujeres cuidan en promedio 3.3 veces más tiempo dedicado al cuidado que los hombres. Eso no es solamente la barrera o una de las barreras más significantes para las mujeres en sus vidas profesionales, pero también eso cría y reproduce formas de ver hombres en el mundo, de que para nosotros ser proveedor, conquistador, de ser competente en el mundo laboral es más importante que ser competente y de tener nuestra identidad definido como cuidadores. 80% de los hombres en el mundo, demográficamente hablando, son o serán padres biológicos. Y todos tenemos una relación con alguien que debemos entrar para cuidar. Entonces creo que pensamos demasiado tarde cuando se trata de pensar cuidado. Además de estudios sobre cuidado durante COVID, también hicimos un estudio sobre los medios masivos y cómo que el cuidado masculino es presentado. Hicimos una encuesta, un estudio junto con el Gina Davis, el Instituto Gina Davis, que es de la actriz en California, que ha trabajado mucho para promover el espacio de las mujeres en Hollywood. Fue socio nuestro en hacer una encuesta sobre qué los varones están asistiendo en los medios masivos sobre masculinidades. Sabemos que durante COVID todos estamos pasando más tiempo online, que ese mundo online, streaming, televisión, TV a cabo, todo eso produce realidades, imaginarios sociales. Entonces, ¿qué vimos en el estudio que hicimos? Vimos antes que el público que más horas por día asiste a televisión, streaming, otras formas, son chicos, muchachos, varones de 8 a 13 años. Todos aumentamos, como mencioné, pero esa población, ese rango de edad más aún.
¿Y qué miran? Hicimos un estudio con los 20 programas más asistidos, streaming y otras formas de televisión del público masculino 8 a 13 años. Ven mujeres casi de forma igual como protagonistas, como tiempo de habla, como tiempo de parecer, digamos, en la pantalla, las mujeres están como iguales. Pero cuando se trata de qué están haciendo los chavos ven hombres proveedores, los hombres que pelean, o sea, que usan violencia para conseguir lo que necesitan o quieren, menos propensos de cuidar, y cuando los muestran como padres o cuidadores, los muestran más incompetentes de que las mujeres, ¿no? Mientras muestran las mujeres capaces de resolver conflictos sin usar la violencia, capaces de cuidar y más propensos también al autocuidado. No solamente es cuidado del otro, sino también la cuestión de autocuidado. Otra investigación que nosotros hicimos durante COVID es sobre el autocuidado masculino. ¿Y qué vimos? Ese estudio no lanzamos todavía, va a ser lanzado en 2 meses. Eso mostró de que hay un aumento de autocuidado durante COVID. Hombres y mujeres más conscientes del cuidado del cuerpo cuando se trata del cuerpo como cuerpo biológico, cuerpo que necesita salud física, nutrición. Vimos un aumento de participación relatado por los hombres jóvenes, sobre todo en yoga, meditación, ejercicio, una conciencia sobre el cuerpo cuando se trata del cuerpo físico. Cuando se trata del autocuidado emocional, ahí vemos una gran diferencia masculino y femenino. Los hombres menos propensos a buscar ayuda cuando lo necesitan por un problema de salud mental o de emocional, y menos propensos de ofrecer apoyo a alguien de su entorno que lo necesita. Y vimos que los hombres que relatan más cuidado emocional tienden a cuidar mejor y más de los otros en su vida. O sea, el autocuidado, una persona nos relató en el estudio que se dio cuenta de esa relación del autocuidado y cuidado del otro. Nos dice, es como en el avión, cuando nos dicen, primero pon tu propia máscara antes de poner la máscara de la persona a su lado que necesita su apoyo. O sea, el autocuidado tampoco es practicado tanto como debería ser en los hombres de forma más emocional, más profundo, más interdependiente, y no solamente el autocuidado como yo me importo y cuido de mi cuerpo, para que también es importante, pero el lado emocional, seguimos siendo analfabetos, para llamarlos así, los hombres en términos de cómo cuidamos nuestro bienestar emocional. Bueno, en el mundo actual seguimos reproduciendo la idea de que las mujeres cuidan y los hombres son coayudantes o ayudantes. En el mundo entero, las mujeres cuidan 3.3 veces más por día en términos de tiempo en casa. Eso empieza en la infancia. Vimos que eso pasa en los chicos, que son es menos apoyado esa participación de ellos como cuidadores en casa, como las chicas, algo que necesitamos pensar. Y eso es vida. Yo creo que los hombres deberíamos pensarlo como una cuestión de justicia. En promedio, los hombres tenemos media hora a 1 hora por día, tiempo de extra que las mujeres están dedicando al cuidado. Entonces es una injusticia por un lado, pero también reproduce una idea de que los hombres no sabemos cuidar. Nosotros hicimos un análisis del cambio actual, más o menos unos 30% de las parejas en Europa y América del Norte relatan que logran algo parecido con una igualdad en términos del cuidado. La gran mayoría, a pesar de tantos años de esfuerzo para la igualdad de las mujeres en el local de trabajo, seguimos, no logramos la equidad. Nosotros analizamos que con el actual inercia, digamos, llevaríamos como planeta 92 años para lograr la igualdad de cuidado en casa, de los seres queridos y de nuestros lares, nuestras casas, ¿no? O sea, es algo que falta más atención. Algo que nosotros hemos llamado atención en el informe global es que tanto falta metas sobre eso. No hay país en el mundo que ha logrado igualdad en el cuidado en casa.
nosotros tampoco no hemos logrado ni un país en el mundo que tiene una meta de que llegaríamos a un momento que los hombres hacen 50% del cuidado. O sea, no contamos con el apoyo de los hombres y el co-cuidado en casa a nivel de políticas públicas. Y eso refleja, digamos, en cómo los medios masivos, las escuelas, el local de trabajo sigue tratando el cuidado como femenino, como de segunda importancia y de imposible al lograr una igualdad en casa. Podemos mirar las licencias parentales como un ejemplo. Todos los países en el mundo, menos dos, mi país, Estados Unidos, siendo uno de ellos, tiene licencia de maternidad pagada por lo menos, en promedio, son 98 días pagados para mujeres en el mundo. Los 70 países que ofrecen una licencia de paternidad, el promedio son de 5 días. O sea, casi nada, si pensamos eso como política necesaria para avanzar el tema. Bueno, en el informe actual, nosotros llamamos la atención a la necesidad de fomentar el cuidado a varios niveles. Uno es el autocuidado, que yo mencioné antes. Cómo creamos culturas de que los hombres se ven como necesitando de cuidado, no solamente físico, como también emocional. Cuestionando esa idea del cuerpo como máquina, de la masculinidad hegemónica que dice a los hombres, no pedimos ayuda, no buscamos ayuda, no tenemos la valentía de mirar adentro a nuestro verdadero salud o estado emocional. El cuidado del planeta. ¿Cómo miramos eso como parte de crear una cultura de cuidado masculina? Varias encuestas muestran que los hombres tienden a decir que menos harían cambios en sus vidas, menos aceptarían cambios económicos para cuidar del planeta comparado con las mujeres, mientras que son las mujeres, que sabemos con estudios de la ONU, que más sufran el impacto de los cambios climáticos en casa, en sus vidas y en horas por día, que aumentan en algunos países por raíz de los cambios climáticos. Necesitamos también pensar ese lado de género. Las profesiones de cuidado. La gran mayoría de quien trabaja como cuidador de mayores de edad, de la primera infancia, de la escuela primaria, la gran mayoría de esa mano de obra es femenino. Y son mujeres generalmente mal remunerados, comparados con empleos masculinos del mismo nivel de capacitación requeridos para ejercerlos. O sea, seguimos viendo la vida profesional de cuidado también como algo femenino. No son muchos varones que aspiran para ser cuidadores infantiles, para ser profesores de primaria, para ser cuidadores para gente mayor, mientras son profesiones que más crecen en algunos países y más dignos, más necesarios, imposible. O sea, necesitamos esas profesiones y necesitamos valorizarlos. Y el otro es, por último, el cuidado en casa. Como recomendaciones en el informe, ponemos la cuestión de políticas públicas. Necesitamos planes nacionales de cuidado, igual con planes económicos. Hay que poner esos planes en primer plano. No ser algo secundario que recordamos en un momento de crisis como de COVID. Uruguay tiene un plan nacional de cuidado que nosotros mostramos como una referencia para ponerlo, para poner recursos y para decir, vamos a presentarlo al público para dar ese apoyo a la cuestión de cuidado. Licencias parentales, obvio, están ahí. La importancia de expandir las políticas de protección social, que generalmente son políticas orientadas hacia las madres por buen motivo, pero la importancia de pensar en cómo usarlas para promover la participación masculina. La importancia de usar el sector de salud, algo que hemos hecho en Brasil, creando junto con el Ministerio de Salud en Brasil un programa de salud del hombre y un protocolo prenatal masculino para apoyar y amar al hombre dentro de esa visita prenatal, de pensar, de ser un socio, compañero en el proceso co-cuidador, como también de cuidar de su propia salud. Hemos juntado ahí la cuestión de autocuidado con cuidado de ese bebé, ¿no? Claro, tenemos que pensarlo en
la diversidad de los cuidados y los cuidadores, pero nos parece algo bastante importante. Y por último, la cuestión de cómo promover una ética de cuidado masculino desde la primera infancia. ¿Cómo que ponemos que el cuidado no es algo que los hombres tenemos que aprender, pero es algo también de nuestra esencia como seres humanos? Los estudios recientes, que imagino que muchos de ustedes conocen, hormonales y de neurológicos, muestran cómo que los hombres cambiamos. También nuestro mezcla hormonal, como también en nuestras neurologías, nuestros cerebros cambian cuando cuidamos. La habilidad de enfocarnos, de mirar y cuidar de forma detalladamente, atenciosamente en ese bebé chiquito. Todos los hombres, aunque sea tu hijo biológico o no, el cuerpo masculino también es epigenéticamente criado, evoluido para poder cuidar. Y yo creo que es importante cuando pensamos en esa cuestión de promover el cuidado masculino, no estamos enseñando algo a los hombres que no sabemos hacer. Estamos dando a los hombres algo que es parte de su derecho a nacer. O sea, de ser parte eh, de esa especie humana es de ser cuidado y saber cuidar. Es amar y poder ser amado. Yo creo que si pensamos en ese lado de la esencia de los hombres, enfrentamos menos resistencia de que ustedes quieren cambiar a los hombres, quieren quitar la hombría de los hombres y decir no, queremos permitir para los hombres que estamos en el mundo con el derecho de cuidar y de ser cuidado y de vivir con eso de una forma más interdependiente y cuestionar ese gran estilo de crear los hombres como siendo autónomos, interdependientes. Entonces yo quiero parar con ese mensaje y bueno, agradezco otra vez la invitación de participar. Y bueno, después hablaré con Pepe para seguir la conversación. Y bueno, muchas gracias. Increíble, la verdad me parece que como contexto de lo que vamos a poder trabajar no hubiera podido ser mejor lo que Gary nos deja aquí, ¿no? Tenemos tantos temas que podemos tocar y estaba pensando primero darle crédito a Pepe Aguilar porque es el gran amigo de Gary, el que tuvo la conexión con él, así es que cuando se está refiriendo a Pepe, se está refiriendo a ti. Qué bueno que compartimos nuestro nombre, mi querido Pepe, pero yo creo que es importante también darte el crédito de la conexión que tú tienes con este personaje. A mí me pareció que tenemos realmente un video que es oro puro para poder de veras seguir con esta discusión, ¿no? Es decir, me encantó la idea en la que termina, un poco desde la perspectiva de la importancia de la creación del vínculo y de la posibilidad de poder ser un objeto que puede amar y ser amado. Y desde ahí un poco pensar en la línea que nos invita, ¿no? De si podemos cruzar de ser un hombre que tal vez como reto en la paternidad, en el campo de lo que nos presenta esto, es nada más movernos del mundo del ser el proveedor a ser el cuidador, ¿no? Que parece que es algo que nos dice en todos estos datos estadísticos que nos trae, que a lo mejor después podemos ver con más calma, que casi necesitamos 98 años de historia para que de alguna forma el ser humano le pueda llegar a dar la importancia que tiene, que a lo mejor el 50% del cuidado pudiera en algún momento también verse desde la oportunidad que nosotros también como hombres podríamos llegar a tener, ¿no? Pero me llamó mucho la atención, me pinta un poco como la idea de todo el trabajo que se tiene que hacer y no sé qué piensen ustedes, pero algo que quería yo también subrayar, que a mí me gustó muchísimo de su video, es que Gary empieza hablando desde su propia experiencia personal. Y lo primero que nos cuenta es cómo fue para él ser papá y salir a la calle y tomar horas que de alguna manera tal vez rompen un poco el estereotipo del padre que solamente está en el trabajo. Y desde ahí empieza a contarnos, ¿no? Cómo lo veían, este cuestionamiento que nos trae, de si de alguna forma el hombre puede, a nivel genético,
poder llegar a desarrollar el papel del cuidado de la misma forma que la mujer o no, que parecería que es una de las buenas preguntas que de alguna forma yo quisiera dejar aquí, que nos hace, pero me pareció muy interesante que acaba hablando otra vez de la importancia de podernos conectar con los sentimientos, con la parte del autocuidado que tal vez hemos dejado un poco atrás, y principalmente el autocuidado cuando tiene que ver con nuestras emociones. Yo creo que nos hace una gran invitación a poder hacer todo un trabajo desde adentro del consultorio, y también nos da todos los diferentes escalones que de alguna manera llegó a tomar, en donde nos habla desde la importancia de lo que se puede hacer adentro de un consultorio, adentro de una casa, adentro del trabajo, pero también en las políticas públicas y en la conciencia que se tiene que dar para cambios estructurales, para poder de verdad hacer estos cambios que tal vez eh, muchos de nosotros tendremos muchas ganas de seguir trabajando para que se den. Hay miles de estadísticas y números más que tengo registrados acá, pero a lo mejor eso lo podemos dejar en la segunda parte cuando ustedes sigan con la discusión de esta temática. Y quisiera darle la palabra a José Aguilar para que de alguna forma, a lo mejor si tú que conoces un poco más a Gary, nos quieres dar algunos cuestionamientos importantes de tu plática con él, Pepe, sería muy, muy bueno que a lo mejor nos des algún contexto personal. No sé si quieras decir algo antes de que te presente, un poquito en relación al video o a la presentación de algo que faltó de Gary, que tal vez quisieras decirnos. Por favor, adelante, antes de que empieces. Simplemente comentar que Gary, como lo dice en su video, ha sido de los hombres más influyentes en los cambios en género. De hecho, fue nombrado por la ONU como uno de los 100 personas más influyentes en el cambio en esta época. Son dos hombres y uno de ellos es él. Entonces, sabemos pues de la condición de trabajo de investigador de Gary, y es una gente muy cercana, muy importante, que ha investigado a nivel, como lo dijo, a nivel mundial. Creo que en la plática posterior, si se quiere comentar algo de él, tengo algún planteamiento también que lo conozco, pero bueno, qué bueno, como dices, Pepe Tocayo, que tuvimos la oportunidad de que él abriera este conversatorio. Vamos seguramente a retomar muchas ideas de lo que nos deja planteado, y una invitación nuevamente al público a que empiecen a mandarnos sus preguntas y comentarios que van a ser tan importantes para la segunda parte del conversatorio. Así es que adelante, vamos a oír a José Ángel Aguilar Gil. El doctor Aguilar, primero que todo, quiere presentarse como papá de Carla, y me parece muy importante desde ahí presentarte, Pepe, y saber que eres médico cirujano, realizaste la maestría en sexualidad humana, la maestría en psicoterapia psicoanalítica en la Universidad Intercontinental, y en la misma universidad también cursaste el doctorado de psicoanálisis. Eres egresado de la formación de psicoanálisis grupal de AMPAC, donde también formaste parte de la mesa directiva de la Coordinación de Difusión y Actividades Científicas. Finalizaste tus estudios de máster de psicoanálisis relacional en el Ágora Relacional en Madrid. Te dedicas a la práctica privada con adolescentes, parejas y grupos. Desde el año 2014 también perteneces a la IARPP International, y eres fundador del capítulo mexicano de esta asociación. Además de ser presidente de la Asociación Mexicana de Psicoanálisis y Psicoterapia Relacional, actualmente fundaste el Grupo Hispanoamericano con otras gentes de psicoanálisis relacional, que integra psicoanalistas de Perú, Argentina, Chile, México y España, y te has dedicado los últimos años al estudio y difusión del psicoanálisis relacional por medio de cursos, talleres, conferencias, escritos artículos sobre el tema. Eres profesor de la clase de psicoanálisis relacional en la maestría y doctorado de la Universidad Intercontinental, y das la materia de psicoanálisis contemporáneo en AMPAG. Combinas tu práctica en el consultorio con la coordinación de la Red de Democracia y Sexualidad, que es una organización de la sociedad civil y se dedica a los temas de sexualidad, de educación sexual
diversidad, género y masculinidades. Así es que, adelante, mi querido Pepe, Muchas escuchamos. gracias, muchas gracias. Pues estoy muy contento de esta invitación de AMPAC y de ser parte de esta institución que me parece grandiosa cuando abre su camino a temas y también prácticas profesionales diferentes al propio psicoanálisis. Y desde el título, ¿no? Cuando hablamos de paternidades, ya estamos hablando de diversidad, de las diferentes formas de ser padre. No hay una única forma de ser padre. Entonces, me da mucho gusto, Pepe, Tocayo, de que estés coordinando. Y bueno, Ricardo y Gary, grandes amigos y colegas. Y además, como decías, la conmemoración del Día del Padre, que yo también, como tú, estuve buscando y me llamó la atención esto de que decías en Washington, Sonora Smart. Es una mujer que es la hija de un soldado retirado y que se muere la madre de ella de manera muy temprana. Entonces él se queda con todos los hijos y los saca adelante. Entonces me pareció excelente que conmemoremos el Día del Padre cuando realmente se está conmemorando la historia de un hombre que rompió paradigmas a principios del siglo XX, con poder hacer lo que decía Gary, que es el cuidado de sus hijos. Y me parece excelente que esta hija pueda hacerle esta conmemoración y haya logrado que se pueda celebrar pues, a nivel mundial, como tú lo dijiste, José. Y hablando, pues, lo que decías de mi hija, cuando celebro el Día del Padre, él me dice, ella me pregunta que por qué estoy tan contento. Y bueno, cuando yo le planteo que ha sido la experiencia más extraordinaria que he tenido en la vida, ¿sí? Y con gran enseñanza, aprendizaje. Y por eso me gusta conmemorarlo en conjunto con lo que también estaba revisando. Habemos 21 millones de padres en México y somos el 67% entre 25 años y 54. Y curiosamente está aumentando la paternidad con la edad, o sea, nos estamos convirtiendo en padres a una edad más grande. Y eso también me parece interesante para esto que estamos tocando de las paternidades. Pero fíjense que para comprender las paternidades es necesario el marco de las masculinidades. Desde los masculinistas, que son Parker, Kaufman, Kimmel, en este caso Gary Barker, como les decía, mundialmente reconocido, y algunas personas en México, también del Colegio de México, generalmente antropólogos, hablan de una masculinidad en la cual son los atributos, valores, comportamientos, conductas que son características del hombre en una sociedad determinada. Y esto es importante porque ellos empiezan a contextualizar y darle marco a este título de las paternidades. No es lo mismo ser un padre en el área indígena, un padre en el área urbana, el padre de dónde, ¿no? El padre de Alaska o de Dinamarca o de México o de Chiapas, ¿no? Y entonces ellos desde la antropología contextualizan muy bien los tipos de paternidades que se dan y que tienen que ser y lo plantean realmente como una construcción sociocultural, que afortunadamente al rato voy a revisar un poquito, que también el constructivismo ha entrado en la propuesta del psicoanálisis ya relacional. Entonces, el planteamiento desde estos masculinistas que empiezan en los 80 a escribir, empujados muchas veces por las feministas, ¿no? Por el género y por el estudio de los hombres, qué está pasando con los hombres, plantean 4 pilares, ¿no? No ser femenino como parte de la construcción masculina. Esto quiere decir, pues, la misoginia, no llores como vieja, los últimos que lleguen a la meta son viejas, pareces una niña, eres puto, porque también se construye aquí la devaluación a lo que es femenino y los hombres que no son tan femeninos. El segundo, ponen la necesidad de probar la virilidad, tener muchas mujeres, ejercer la sexualidad de forma compulsiva, el tamaño del pene como algo que produce la virilidad o que demuestra la virilidad. El tercer pilar que hablan los masculinistas son el ejercicio del poder a partir del control, el autoritarismo, los celos, el control de los cuerpos de los otros, la competencia con otros hombres, obviamente la violencia, el abuso, y pues nos enteramos en toda esta, como decía Gary, en esta pandemia, la gran cantidad de feminicidios, ¿no? 4, hablan de la negación de las necesidades emocionales. Ya sabemos, los hombres no lloran, si te pegó, pégale más duro, que no te vean débil. Todas estas
consignas permiten a estos estudios masculinos empezar a visibilizar los privilegios también y las faltas, ¿no? Porque no solo son privilegios, porque también hay faltas. En los talleres que se han hecho desde hace mucho tiempo y que Gary ha sido de los principales que han hecho talleres de cuidado y de talleres de hombres y hombres contra la violencia, es difícil plantear los privilegios. Quienes tienen los privilegios no logran de alguna manera ubicar que se tienen, ¿no? Es de alguna forma, es plantear la oportunidad de no saber, ¿va? Claro, para el blanco, pues no ve que es blanco y los privilegios que tiene con el negro, para el heterosexual no ve que los privilegios que tiene con el homosexual, para los altos, de los bajitos, para los... O sea, hay una situación de privilegios, pero el privilegio de la masculinidad es muy importante sobre las mujeres. Entonces, muchos hombres pues, dicen, ¿de qué me sirve, no? Pues yo voy a perder, no tengo oportunidad. ¿De qué gano yo conceder estos privilegios que me han sido cómodos, ¿no? Y se ha entrado precisamente porque no es fácil trabajar con grupos de hombres porque pasa este tipo de cosas. Sin embargo, se sensibiliza de forma importante a partir de dos temas para mí. Uno es la violencia y el ejercicio de la violencia, y el otro es precisamente el tema que nos toca ahora, las paternidades. Y sabemos, la construcción de la masculinidad pues, se da en el entorno familiar, ¿no? El niño, la niña perciben la actitud de sus padres y ellos se perciben a sí mismos a partir de lo que sus papás y sus mamás plantean, ¿no? En el momento que se sabe el sexo del bebé, en ese momento se le tiene un significado a los cuerpos, y no solo un significado, como se decía, biológico, un significado psicológico y cultural, ¿no? Entonces, y de ahí se empieza a actuar como con las funciones que dice la sociedad. Y así se hacen consignas, ¿no? Que a las mujeres generalmente que te respeten, no hay que jugar brusco, las niñas no se pegan, no se suben a los árboles, no se ensucian, o los niños no juegan con muñecas, sino con pistolas, súbete al árbol, no tengas miedo, la próxima vez si no te avientas, yo te aviento, ¿no? Todas estas consignas quedan troqueladas desde la infancia. Hombres y mujeres nos hemos constituido de una manera en un mismo mundo, según las mujeres feministas, en un mundo patriarcal, normativo, de opresión, de diferencias, de abusos de poder. Según nosotros, en esta línea de proveer y de seguramente de deberes y de responsabilidades, que de momento nos da temor que no nos pertenezcan. Entonces ahí nos tenemos que preguntar, ¿no? Si vale la pena aspirar a ser este hombre ideal y seguir las normas de la masculinidad hegemónica, o luchar para vivir como hombres reales, ¿no? Asumiendo nuestros miedos, nuestras inseguridades, enfrentando nuestra propia vulnerabilidad. Las mujeres han ido descubriendo paso a paso y de muchos tropiezos quiénes son y cómo son. Los hombres nos hemos quedado rezagados, preguntándonos quiénes somos. Para saber quién soy me resulta imprescindible la mirada del otro. Cuando éste cambia, se necesita volver a su mirada y aceptar la nueva imagen que refleja de nosotros. Los varones nos hemos resistido a aceptar que esa mirada está cambiando. Queremos que siga reflejando la imagen del hombre ideal, que no llora, que contiene sus emociones, fuerte, protector, seguro, estricto, violento, competitivo, triunfador, con dinero, compulsivo sexual. Situación que sabemos que es insostenible en la actualidad. Afortunadamente estamos viendo algunos cambios en las nuevas generaciones, sin embargo, y que están trabajando ese troquelamiento que no solo es de la nueva generación, sino de generaciones de los abuelos y lo transgeneracional, que en AMPAC lo vemos muy bien con todo lo que plantea CAES en los grupos. En el marco de esta masculinidad hegemónica, pues incluye las funciones, que es la paternidad, que también se ha construido desde un marco hegemónico. Frases como yo soy tu padre, o últimamente papi, entre los hombres nos hablan de una relación de poder que existe entre ellos. Yo soy tu padre, cállate y te gano. O papi, papito, frase de aparente cariño, pero que indica sumisión. Sin embargo, los estudios de masculinidad no han logrado penetrar lo suficiente dentro del campo del psicoanálisis, fíjense. Tal vez porque estamos en un contexto heteropatriarcal y la explicación de las diferencias anatómicas da lugar al psiquismo. Freud lo dice, las consecuencias psíquicas de las diferencias anatómicas. Pero esta diferencia se transforma, desgraciadamente, en una desigualdad social.
No pensamos que tenemos que investigar más allá de lo que sabemos a través de las teorías tradicionales. El Edipo de Freud o Lacan con el poder, el falo, la ley del padre. El padre ha sido colocado en la estructuración psíquica del sujeto como orden, la ley, la cultura, el rompimiento con el vínculo de la madre. Entonces encontramos una paradoja como el psicoanálisis ve esto y está ligado al patriarcado, ¿no? Porque es el padre el poder simbólico de la autoridad, ¿no? Entonces, no encontramos, ¿no? En las teorías más antiguas, más tradicionales, encontramos este padre hasta que llega el Edipo, es el que ordena, frases como las que tenemos, ¿no? Si no me haces caso, te voy a acusar con tu papá. Si te portas bien, no le diré a tu padre. La queja al padre y que meta en cintura a los hijos, en esta idea de la autoridad, en esta idea de que va a venir a poner el orden y disciplina. ¿Y dónde está en los mismos estudios de las teorías clásicas? El padre aparece después del Edipo, ¿no? ¿Y dónde está como cuidador, como decía Gary? ¿En dónde está en la crianza? ¿Dónde entendemos la teoría desde ese parte? Entonces, estas teorías explican el origen del psiquismo de la masculinidad como la desidentificación y la diferenciación de la madre para identificarse con el padre. Y aquí está el punto que los antropólogos han visto, no ser femenino. ¿Y qué lleva de atrás? No parecer homosexual, no llorar, no mostrar emociones, no ser vulnerable. La búsqueda de esta actividad sexual compulsiva. Bleichmann agrega que la hipótesis de identificación masculina en términos del ejercicio sexual se instituye en la introyección del pene paterno que impone el fantasma de la homosexualidad. Entonces, por un lado, tenemos un niño que tiene que identificarse desde el nacimiento con la madre, ¿no? Y luego desidentificarse con ella para identificarse con el padre. ¿Y esto qué pasa? Pues soporta los bastiones de la masculinidad, porque en esta separación, digamos, que es inconsciente, también puede empezar el enojo con la madre, el coraje. Y hay autores, Rita Segato plantea que en lugar del feminicidio debemos ir a un matricidio, porque se pone en este punto en donde la separación para poderse identificar con el padre desde las teorías más tradicionales traería ese odio a separarse de lo femenino, ¿sí? Y no ser considerado femenino. Afortunadamente, nuevas teorías identifican el valor de la diferencia anatómica como condición determinante para el estudio y el establecimiento del sujeto psíquico. Romper con la dualidad hombre-sujeto, mujer-objeto, así como romper con el binomio madre-naturaleza y padre-cultura. Es a partir del psicoanálisis posmoderno que rompe con los mitos tomados por el psicoanálisis para la teorización del origen de lo masculino y femenino. Precursores del psicoanálisis relacional como Kohut, que propone este mito de Ulises, ¿no? Telémaco, en lugar del mito de Edípico. Entonces, se cambia toda la estructura del pensamiento teórico y el planteamiento dentro de la clínica al cambiar de un individuo competitivo que mata al padre, que se casa con la madre, que es castrado, a otro, ¿no? A otro personaje también dentro de la misma mitología que logra irse a la guerra porque lo amenazan, porque él no quería la guerra, entonces esconde y entonces amenazan que van a matar al hijo y entonces va Ulises y se va a la guerra. Y tarda años y el hijo regresa y le agradece. Se encuentran y comparten lo que ha pasado durante el momento en que todo esto. Pero entonces es un padre que da la oportunidad a que el hijo vaya adelante y no se pone en competencia y en un sentido de un padre que quiere competir y ganarle al hijo, sino en este otro mito que Kohut plantea, se ve entonces este paso, pásale tú, y da uno, obviamente, pues una oportunidad de manejar un ser paterno empático, ¿no? Y que esto no daría esta parte teórica donde hemos hecho mucha estructura de lo que es la masculinidad y la paternidad. Bueno, tanto Kohut como otros autores ofrecen nuevos fundamentos al psicoanálisis para comprender el psiquismo de una perspectiva no monocausal, desde la linealidad, la mente aislada, como dice Stororo, sino entendiendo desde la complejidad, como lo plantea el filósofo Morán o Bleichmann mismo en toda la parte circular, para entender la parte de la mente humana. El apego también como otra parte importante. Y cambiar la función paterna de inclusión tardía, ¿no?
de representación verbal y prohibitiva y todo en presencia desde el nacimiento, ¿no? Que ya que sea una presencia desde ese momento o previo, inclusive, lo decía Gary también, ¿no? Una presencia transformadora, estética, que va a hablar ya mi amigo y colega y profesor Ricardo, una competencia constructiva. Hay que recordar que violencia genera violencia, cuidado y afecto generan cuidado y afecto. Y aceptar la vulnerabilidad como fortaleza humana para lograr la empatía, la libertad y afrontar la incertidumbre. Riera habla de que haya una conexión emocional. Autores precursores del psicoanálisis relacional, Esther, Winnicott, Bowlby, al hablar de cuidadores incluye de manera indirecta la participación paterna, en lugar de la madre como la responsable de la personalidad del bebé. Estas propuestas teóricas incluyen la presencia de los hombres desde el nacimiento, inclusive antes, y no responsabilizan exclusivamente a la madre de la personalidad del bebé. O sea, despatologizan la presencia de la madre, que eso es muy importante, ¿no? Si el chavito es sociópata, si el chavito tiene autismo, es culpa de la madre. Si el chavito roba algo, pues es que no tuvo una relación con la madre. Entonces hemos culpado a la madre desde nuestras propias teorías tradicionales de todo lo que sucede en el ámbito de la personalidad, ¿no? Y a veces sí hablamos del padre, pero bueno, el padre está ausente, entonces no lo tomamos tanto en cuenta. Entonces, sí se permite lograr en estas nuevas propuestas relacionales esta triada en la relación con el bebé. Todo es con el fin de romper la complementariedad, esta idea de sujeto-objeto, y se obtenga el reconocimiento mutuo sujeto a sujeto. Como lo plantea Jessica Benjamin, donde objeto hay, sujeto debe de estar. Es importante la inclusión del espacio intersubjetivo entre padre, hijo o hija desde el nacimiento, no solo como función, sino como sujeto. Esto quiere decir que se involucra en la crianza, en el cuidado y antes de la planeación, en la planeación y el acompañamiento durante el embarazo. El parto y los primeros años de vida, no solo a partir del lipo y vengo a hacer el super yo, o vengo en la noche a regañar, o vengo a meter el orden simbólico de la cultura. Esto quiere decir que aprendamos no solo a cambiar pañales o dar biberón, sino que logremos sentir los llantos del bebé. Como las mamás que dicen, a ver, le duele el estómago, entonces ya escuché, no, está incómodo, no, es que creo que tiene calor, ay, tiene frío, ¿no? Gozar el cambiarlo, cantar y jugar durante la comida, desvelarnos para nutrirnos solo con dar fórmula, sino sentir el gusto de nutrir y ser nutrido emocionalmente. Mirar a nuestros bebés con ese brillo que nos plantean Winnicott o Kohut, que puede integrar la mirada, también la del padre. Gerson encontró que los hijos que tenían una experiencia relacional positiva con cada figura paterna podían ser más conectados con sus parejas, el embarazo y la crianza, en contraposición con los que tenían anhelo de padre. Esto quiere decir que existe una resignificación de la relación padre-hijo. Transgeneracional, este eje padre-hijo-padre, reparar el vínculo de la imagen paterna y el propio narcisismo. Según Meller, los hombres tenemos esa posibilidad de en los hijos renacer y trascender. Y lo vemos en el consultorio. No quiero repetir lo que mi padre hizo conmigo. Yo sí quisiera cuidar a mi hijo, no como mi padre. Si me cuido, puedo cuidar a mi hija. Quiero que mi hijo no sufra lo que yo. Mi padre era como un fantasma, solo se veía por las noches. El recuerdo que tengo es cuando me pegó. Nunca me hizo caso. No lo conocí, se fue cuando iba a nacer. Y todavía un último de un paciente que me dijo, después de 20 años de buscarlo, lo encuentra y le dice, yo cumplí con darte la vida, ahora hazte tú responsable. Alejandro Ávila plantea que tenemos que caminar hacia una paternidad generativa, yo diría relacional, yo diría participativa. Afortunadamente, la sociedad actual ya no reserva al padre exclusivo del rol patriarcal del pasado, que si bien blindaba, socialmente era su rol, era a costa del sacrificio de sus más genuinas características humanas, la conexión emocional, el acceso a la intimidad, la mutualidad relacional y la terceridad. Ávila Espada nos dice que ser padre es un ejercicio de terceridad, donde se integra la identidad del padre que contiene y metaboliza su propia rabia, regulando sus afectos negativos y positivos, así como la tolerancia de estos mismos procesos en sus hijos, que pueden así usar de nuevo la idealización de una forma más flexible y madura en la integración de sus identidades singulares. Esta dialéctica de terceridades resulta en un sentido de pertenencia solidaria. Entonces, pasar del mito del padre distante, todopoderoso, heredado, podemos pasar a este padre amado, disponible para la conexión emocional,
para la fragilidad, que finalmente la fragilidad es fortaleza. Por ello nos resulta más accesible reinterpretar el lugar del padre desde las aportaciones de una lectura relacional. Podemos pensar en este hombre, en el aquí, en el ahora, en el otro padre anterior y en el padre como futuro. Entonces no tenemos que seguir con el padre del odio y de la rivalización, superarlo como más marca nuestra capacidad, sino que necesitamos ser capaz de ser el mismo con el otro, un padre que brinda a su hijo o hija su presencia activa, la generatividad de la relación real, también su disposición como objeto del self actual y duradero. Esta función es importantísimo para el desarrollo de la subjetividad, pues ambos padres contribuyen a la construcción de la autoestima, la integración de la entidad del hijo o la hija a través de sus respuestas empáticas a la conexión que viven con la subjetividad de los hijos. Los hijos crecen viendo esta conexión empática y esta parte que dice Stephen Mitchell, una especularización con su padre y madre, o sea, especularlos, sentirlos, ver que son en ese momento lo máximo para después ir construyendo una parte de idealización mutua que después lo lleva a lo que nos dice Cojo y después lo retoma Stephen Mitchell en la gemelaridad, o sea, en una relación de mutualidad, aunque es asimétrica. Y aquí Mitchell toma todo el mito del Ícaro, ¿no? Estos padres que le dicen, no vueles demasiado alto porque te queman las alas, y no vueles demasiado bajo porque te puedes ahogar. Entonces, este acompañamiento del padre en que puede meterse a las ilusiones del hijo y luego ayudarle poco a poco a que vaya captando la realidad. Claro, hay fallas y puede haber una serie de cosas que pueden existir durante todo el proceso, ¿no? Entonces hay que hacer la experiencia de la paternidad una prioridad existencial a través de su plena participación en la misma, con esta parte de la mutualidad y que es importante tenerla con la pareja. En este marco, la parentalidad, el ser es el desarrollo de cada integrante, no solo es una situación, tiene que ser una prioridad terapéutica, ¿no? Sino los avances que se logran. Las nuevas paternidades no es el mero hecho biopsicosocial de tener un hijo, no que sea una casualidad, una noche de copas, una imposición, el resultado del machismo o me dio hueva usar el condón, sino un conjunto de cambios psíquicos y una disponibilidad emocional. Es esencialmente la aceptación madura del lugar del sujeto en lo social, en lo relacional, en sus límites, en sus posibilidades. Una reactivación de ese padre interno y la disponibilidad para ser una figura significativa del hijo a partir del ciclo vital. Estos cambios se apoyan en una construcción relacional derivada de la propia experiencia vivida en la matriz relacional en la que se ha estado el hijo, en la que se ha convivido con los padres reales, simbólicos o imaginarios. Es necesario en el espacio terapéutico tengamos en cuenta la propia historia personal como hombres, que nos permite enfrentar nuestra realidad, que hagamos consciente la transición para asumir nuestro papel de hombres reales, es decir, aquellos como terapeutas que sentimos, que dudamos, que somos afectivos, tiernos, con miedos y conscientes de las necesidades, dejar de luchar incansablemente por ser ese hombre ideal para cumplir con esta masculinidad que nos han impuesto. El trabajo del terapeuta así dará una oportunidad de tener un vínculo con el padre, el hijo, y de expresar y resignificar los anhelos de ese padre que se necesita y que no se tiene o que se tuvo y hubo en falta. Entonces, no es llevar a renegar lo vivido, es llegar a contextualizar esa historia de ese padre anhelado y poder pensar que se logra con este paciente, hombre o mujer, una nueva construcción de padre y que puede ser transgeneracional para sus propios hijos. En el análisis es crucial revisar este papel de padre, no como soporte de los ideales, sino a través de funciones como objeto del self. Checar junto con los pacientes si hubo esta especularización empática, la idealización y la gemelaridad. Entonces, es importante trabajar la parte interior, contextualizar a este padre en su tiempo, este padre interior. No olvidar que en el espacio psicoanalítico se encuentran 12 subjetividades construidos de forma hegemónica, seamos hombres o mujeres, con las particularidades históricas. Este proceso terapéutico nos integra a dos sujetos, no solo en un espacio ligado a analizar la mente del analizando, sino un espacio democrático con experiencias de crecimiento mutuos, en un espacio de asimetría con mutualidad, con una oportunidad de manejar la transferencia que permite el análisis presente del aquí y el ahora, sin olvidar el pasado del allá y el entonces, y sí contextualizar para la posibilidad de construir el futuro.
no se nos olvide, tenemos que recordar nuevas formas de paternidades que no están ligadas a la familia heteronormada como hoy lo estamos planteando. En la actualidad tenemos familias monoparentales en donde es la madre o el padre quien tiene que tomar las funciones de ambos. Tenemos las familias homoparentales de 2 hombres o de 2 mujeres que están ejerciendo esta función tanto materna como paterna. También, o no olvidar las familias trans que ya tenemos. Hay hombres trans que ya están llevando en su vientre un bebé. Tenemos que pensar en la reproducción asistida, el banco de semen o de los óvulos, la renta de úteros, el rompimiento de la monogamia, el poliamor, las paternidades de las familias reconstituidas. Mucho que aprender, mucho que investigar desde nosotros, ¿no? Por eso el tema de la paternidad es interesantísimo, porque muestra toda esta diversidad de ser padres, ¿no? Pero sí vamos desde el amor, desarrollo sano, la mutualidad, el respeto, la conexión emocional y el sentido de vida y de existir. Los psicoanalistas y las psicoanalistas tenemos una gran deuda con los hombres y con las paternidades. Una esperanza es que pronto empecemos a escribir teoría a partir de lo que escuchemos y comprendamos y sintamos en la clínica. Y poder tal vez hablar en otro conversatorio en unos años del padre suficientemente bueno, los componentes de la función paterna y su constelación en el psiquismo humano, como diría Winnicott. La función paterna, el reverie de Bion. La función paterna y la especularización, diría Kohut. Función paterna y mentalización, diría Fonagy. Función paterna, sistema de cuidado en el adulto, de Salomón. Simbiosis paterna, de Mahler. Apego paterno, en Bowlby. La falta básica del padre, en Balin. El padre como objeto transformacional, en Bolas. Obvio, y las relaciones objetales paternas. El cel a partir del padre y de las interacciones con el padre desde la matriz relacional de Michi. Sin embargo, nuestro universo es pequeño, ¿no? Tenemos gente dentro del consultorio. No lograremos un impacto importante sin la participación de la familia, como lo decía Gary, sin los cambios en los planes educativos en las escuelas, la participación de la sociedad, los programas políticos que se tienen que llevar, incluyendo el aspecto de las leyes y los cambios, como decía Gary, en el campo laboral. Yo creo que Sociedad Unidas sí podemos crear unas nuevas masculinidades y unas nuevas paternidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pepe. La verdad es que nos llevaste un viaje bastante grande entre la parte teórica y la capacidad que tuviste también de mezclar algunas viñetas en tu trabajo clínico, que a mí me pareció muy valioso también, cómo lo pudiste ir integrando en lo que nos cuentas. La verdad, te voy a compartir qué sentí, que es una de las cosas que yo utilizo mucho constantemente en mi trabajo, desde la transferencia y contratransferencia. Me llevaste a sentir que de alguna manera hay un reto de cómo hay una parte de cómo estamos confundidos en nuestra identidad, y cómo tendríamos en un sentido que utilizar incluso la propia confusión de cómo nos enseñas de dónde viene el psicoanálisis clásico y las propuestas que se daban en ese contexto social, entendido por los propios autores que señalaste, que fueron profundamente importantes, como el complejo de Edipo, la importancia de la ley, pero cómo nos invitas a repensarlas desde otro lugar, porque me parece que si no nos quedaríamos atrapados, que es exactamente la misma propuesta que desde el principio Gary y ahora tú estás haciendo, ¿no? Es decir, cómo volver a reencontrarnos en qué queremos nosotros, no lo que de alguna manera nos enseña un poco todo el sistema de los medios, en donde a lo mejor, como lo señala Gary, desde que nacemos también vamos internalizando toda una serie de perspectivas que a veces nos sentimos atrapados. Por eso te decía que mi sensación, cuando más te hoy escuchaba, era como desde el propio teoría psicoanalítica, ¿no? Tendríamos que dejar a algunos de los autores que representan a lo mejor nuestra identidad inicial, de donde nos agarramos, para después aprender a soltarnos y abrirnos a nuevas oportunidades que por suerte también se están dando en el psicoanálisis moderno que estás trayendo en toda la parte que nos traes de todos los autores que recorriste finalmente, ¿no? Me quedé principalmente a lo mejor por mi interés en Kohut y en Winnicott, pero creo que hiciste un viaje donde nos dejas por ver todo el trabajo de investigación que se está haciendo y que se tendría que seguir haciendo para no quedarnos atrapados.
Y yo me quedo con la oportunidad de que terminaste más con la esperanza, lo pusiste en un nuevo conversatorio en el futuro o en toda la posibilidad de seguir escribiendo desde otro lugar esta parte de identidad de lo masculino. Eh, Constantemente cuando hablabas finalmente para cerrar, lo que quiero decir es que también me pregunté mucho qué queremos heredar y qué tenemos la oportunidad de no heredar de nuestra relación con nuestros propios padres o de lo que nosotros le queremos transmitir a nuestros hijos. Y ahí está un poco la libertad de no quedarnos atrapados, sino de poder empezar a decidir qué queremos, ¿no? Y qué se puede también. Están empezando a llegar algunas cosas que me parece rápidamente importantes, algunos escritos de la gente, y los invitamos a que lo sigan haciendo. Angélica Bustos dice que ayer en Colombia aprobaron la ampliación de la ley María con licencia de paternidad de 8 a 15 días, con la posibilidad de que con el tiempo se amplíe a 5 semanas. Maxine nos ayuda a pensar en diferentes líneas. Por un lado nos dice la construcción de la identidad de la paternidad como figura de apego y cuidado y los efectos que esto tiene en el cambio del paradigma sociales de género. También el padre que cuida a sus hijos o es devaluado porque es poco hombre, va a hacerlo mal, decía entre comillas poco hombre, o es compadecido, entre comillas, ay pobrecito, su esposa no lo deja descansar. Eh, Hay felicitaciones y también hay otro cuestionamiento, Maxine, que dice, en el Imaginario de México, la imagen mítica de Pedro Páramo, creado por Juan Rulfo, como figura paterna, violenta, ausente, que engendra hijos y al mismo tiempo los abandona. Y Odile nos dice, me pregunto y pregunto, ¿cuán difícil es poder cambiar la estructura emocional de los hombres en la actualidad? Como pregunta, ¿cuán importante es poder hacer sentir al hombre la importancia de su labor masculina y parental? México es un país de hombres machos con fuertes golpes feministas. Así es que la última que tenemos para poder después darle la palabra a Ricardo es, ¿cuáles son los principales retos que tenemos para educar a los varones en la familia en función de enseñarles el autocuidado y el cuidado del otro? Nos dice Clara Sánchez. Así es que con estas preguntas vamos a dejarlos para seguir pensando en cómo podemos contestar y hablar de algunas de ellas. Y lo dejaremos para la última parte de este conversatorio. Así es que quiero presentar a Ricardo Velasco Rosas. El doctor Ricardo Velasco, más que todo y también quiere presentarse inicialmente siendo el papá de Octavio y Eugenio. Nos dice en su reseña curricular que es psicoanalista con funciones didácticas de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, la APM, miembro de la International Psychoanalytical Association, la IPA, y de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis, FEPAL. Hizo su doctorado en psicoanálisis en la UIC, tiene su maestría en psicoterapia psicoanalítica también por la UIC, una máster en psicoterapia psicoanalítica de la Universidad Complutense de Madrid, España. Especialista universitario en psicología clínica y psicoterapia por la Universidad Pontificia de Comillas, España. Su licenciatura la hizo en psicología con excelencia académica en Ibero. Es el coordinador de seminarios en psicoanálisis contemporáneos del posgrado en psicoanálisis de la UIC y coordinador de la colección Espacio Meltzer, que celebra la reedición de las obras completas de Donald Meltzer en español. Autor del libro Senderos del Inconsciente, hoja de ruta de un psicoanalista, en el año 2015. Y por último, autor del libro El encuentro analítico como una experiencia estética. Bienvenido, mi querido Ricardo. Adelante. Aquí tenemos 20 minutos para escucharte con mucho gusto. Bueno, pues muchísimas gracias, Pepe, y también Pepe Aguilar. Un placer estar acá con ustedes, un placer y una gratitud, Ampag, que me permite nuevamente participar en uno de sus conversatorios. Ya había tenido la oportunidad de participar en uno sobre complejidad y ahora pues toca el turno de las paternidades, ¿no?
realmente la idea que yo quiero desarrollar en estos 20 minutos va más en el sentido de pensar cuáles han sido las transformaciones que la teoría psicoanalítica ha tenido pensando la función de padre del modelo más clásico hacia el modelo contemporáneo. ¿Ok? Entonces voy a traer algunos autores y algunas reflexiones que, si bien ya han sido también en parte tocadas por Pepe, yo quisiera ahondar más en algunas especificidades, fundamentalmente en autores como Kohut, autores como André Green y autores como Massimo Recalcati, que es un autor italiano hoy pues muy reconocido y que recomiendo muchísimo para quienes no conozcan a este autor, leer por lo menos tres de sus obras que van relativas al tema del padre, ¿no? El complejo de Telémaco es uno de sus libros, el otro, ¿Qué queda del padre? La paternidad en la época hipermoderna, y su último libro, que se llama El secreto del hijo, que trata precisamente sobre la relación padre-hijo. Bueno, voy a empezar diciendo y pensando por qué mi plática o mi conversación va en torno a pensar las teorías. Las teorías para los psicoanalistas, según nos dice Christopher Bolas, son nuestros órganos de los sentidos. Es decir, que gracias a los modelos teóricos, los psicoanalistas podemos leer los datos clínicos desde una forma de apreciación sensorial. Lo que dice Christopher Bolas, que no me parece nada menor, es que como psicoanalistas contemporáneos estamos obligados a ser psicoanalistas plurales, es decir, no casarnos con una escuela hegemónica y tener una diversidad de teorías y de visiones epistemológicas desde donde ver al paciente, para que tengamos el caleidoscopio más amplio posible para observar los datos clínicos. Él pone el ejemplo de que si cada teoría es un órgano de los sentidos y nos quedamos, por ejemplo, con la teoría lacaniana o con la teoría kleiniana o con la teoría winnicottiana, sería como nada más percibir el mundo con el olfato, con el tacto o con el gusto, según, digamos, se haga la asociación con cada teoría, de tal modo que cómo podríamos, por ejemplo, oler un aroma con el sentido del tacto. Es decir, cómo podemos comprender lo que Klein está diciendo si solamente nos quedamos con el modelo lacaniano, por ejemplo. Entonces, Christopher Bolas, como André Green, que son defensores de la pluralidad y de la complejidad del clínico, nos invitan a abrir nuestros sentidos y abrir nuestras teorías y sobre todo leer teoría contemporánea. También una cosa muy puntual que voy a decir sobre las teorías antes de entrar a ellas, y es también de Bolas, de Christopher Bolas, es que las teorías al final conllevan decisiones técnicas y las decisiones técnicas conllevan actitudes éticas. De modo que hacerse cargo de una teoría o rechazar a otra, devaluar alguna o idealizar a otra, también nos puede llevar en el a posteriori a no hacer intervenciones clínicas por un prejuicio epistemológico. Entonces, no es cualquier cosa asumir una teoría. De alguna forma conlleva a la larga y en consecuencia a un quehacer clínico muy particular. Por ejemplo, si yo asumo que como Winnicott, que la pulsión de muerte no existe, esto me va a llevar a una forma de clínica muy diferente que asumir el concepto de pulsión de muerte. Nada más por dar un ejemplo. Ahora, y entro ya a modelos teóricos de la paternidad. Y siguiendo un poco las ideas que hace rato Pepe presentaba muy bien, el psicoanálisis tiene varias formas de presentar la paternidad
y la verdad ha sido bastante, digamos, falta, o sea, ha sido carente de teorías complejas. Falta más teoría de la paternidad. Si nos vamos a pensar, por ejemplo, los mitos que se han elegido para pensar la paternidad y la función paterna, tenemos que hacer un barrido que precisamente Massimo Recalcati nos regala, este barrido que va de Edipo a Telémaco. Es decir, él piensa que ha habido 4 momentos dentro de lo mítico para entender la función del padre. El primero es el modelo edípico, que como ya se explicó bien, es un modelo fundamentalmente de confrontación generacional, en donde el filicidio o el parricidio va a ser el posible desenlace, es decir, hay un modelo trágico en la relación padre-hijo, hay una fatalidad, hay una imposición de una ley fatal, oracular, que destina a que padre e hijo, alguno de los dos, va a acabar muerto eventualmente en su encuentro y en su rivalidad. Eso nos está transmitido desde que nos formamos, lo llevamos en los huesos, todo lo que tenga que ver con la tragedia edípica y su devenir en la estructuración del sujeto, pero del sujeto neurótico, que no es el sujeto total, es solo el sujeto de la neurosis, el sujeto culpígeno, el sujeto que asume la castración, que es, la verdad, una forma pues bastante trágica de ver el ser humano. Después vino un periodo antiedípico, ese es el segundo mito, esto es los años más 50, 60 en París, sobre todo con Deleuze y Guattari, que son los psicoanalistas y filósofos que hicieron este libro célebre llamado El Antiedipo, que es una crítica férrea tanto al totalitarismo como al psicoanálisis clásico. Y el Antiedipo da cuenta de una época en donde se necesitaba un anarquismo, un mundo sin ley, un rechazo total a lo paterno, que coincide con el movimiento estudiantil y con la ruptura de las dictaduras en los años 60 y todo el movimiento feminista y el movimiento hippie y el movimiento contestatario que se da en esta época, que podemos llamar, según Recalcati, el antiedipo. Después, no mucho después, Recalcati habla de el hijo y padre narcisos. El hijo narciso es el hijo que no requiere un padre, es el hijo que presenta una falsa horizontalidad, una falsa asimetría, y en donde el hijo ocupa el lugar del padre. Y los padres y los hijos se hacen, digamos, tristemente amigos, porque tampoco es que se requiera una situación simétrica. Esto, de alguna forma, todavía seguimos viviendo algo de ese efecto de esta etapa que Recalcati llama el periodo narciso padre-hijo, en donde hay una evaporización del padre, es decir, la función paterna queda un tanto evaporada, disminuida, muchas veces incluso devaluada, como un efecto del antiedipo que se dio en los años 60. Ya entrados más en lo contemporáneo, ya entrados más en los años 2000, tenemos el mito de Telémaco, que también fue usado por Kohut, como mencionó muy bien Pepe, pero que Recalcati lo utiliza desde otro lugar. Es decir, en el caso de... Perdón, voy a tomar un poco de agua. Bueno. Bien, en el caso de Recalcati, va a tomar la relación
de Telémaco y Ulises, un poco más tardía, porque en el caso de Kohut va a hablar de cuando Telémaco era chiquito, era un bebé, y en el caso de Recalcati va a hablar de Telémaco ya hijo adulto, esperando al padre. De todas formas voy a retomar los dos momentos. Empiezo con Recalcati. Recalcati dice que Telémaco es este muchacho, este hijo, que está en espera de la llegada del padre, deseoso de que regrese la ley y que con eso regrese el porvenir. Dice Recalcati que este mito hoy le hace mucho sentido cuando escucha, y a mí también, cuando escuchamos a nuestros pacientes, sobre todo aquellos que tuvieron padres ausentes, a nuestros pacientes adolescentes o adultos temprano, que siguen aguardando que regrese lo justo, que regrese el Estado de Derecho, llamémosle así, que hemos perdido con este anarquismo. Y esta espera, dice Recalcati, no es una espera pasiva, no es una espera ociosa, es la espera de un hijo que desea que regrese la ética y el orden a su casa y a su entorno, que esa es una de las funciones del padre. Entonces es muy lindo cómo Recalcati habla de que lo que están pidiendo hoy a gritos nuestros pacientes, nuestros adolescentes y nuestros adultos jóvenes en análisis es el anhelo de que regrese un orden, y por eso es muy importante que el analista sea alguien que dé encuadre, que dé constancia, que de alguna forma cumpla con lo que dice que va a pasar en un análisis, cumpla con el encuadre y lo haga cumplir, ¿sí? Dice Recalcati, lo leo, cuando Ulises en la Ilíada debe presentarse, no lo hace como rey de Ítaca, sino como padre de Telémaco. ¿Qué significa esto? Significa que decide no presentarse a través de las apariencias del poder como un rey, sino solo a partir de su responsabilidad ética, a partir de una responsabilidad que precede toda legitimidad. Es padre de, pero no dueño de, puntos suspensivos, ¿no? Creo que aquí es donde Recalcati quiere enunciar su tesis en este libro, que solo estoy puntuando, El complejo de Telémaco, en donde el padre quiere nombrarse como padre de, es decir, no quiere tampoco dejar de ser ese lugar, pero no como dueño de alguien, ¿sí? Es una función, pero no es una propiedad. Entonces, repito, todo el esquema de Recalcati va Edipo, Antiedipo, Narciso, Telémaco. Vamos ahora con el Telémaco de Kohut, el que ya mencionó por ahí Pepe, y que está en su célebre trabajo El semicírculo de la salud mental, una conferencia quizá no tan conocida de Heinz Kohut, que se llama Introspección, Empatía y el semicírculo de la salud mental. Ahorita les voy a leer el pasaje por qué se llama semicírculo de la salud mental. Y el mito dice lo siguiente: Ulises, gobernante de Ítaca, joven, aunque iniciado en su madurez, con una esposa joven y un hijo bebé, que es Telémaco, lo era todo menos un entusiasta de la guerra. Cuando los delegados de los estados griegos llegaron para evaluar la situación y para forzar la colaboración de Ulises, este se fingió enfermo, simulando estar loco. Los emisarios lo encontraron arando con un buey y un asno uncido juntos, y echando sal hacia atrás como si estuviera sembrando sin mirar. En su cabeza llevaba un sombrero estúpido de forma cónica como el que llevan los orientales.
Ulises fingió no conocer a sus visitantes y todo lo que hacía daba a entender que había perdido la razón. Pero Palámedes sospechó el engaño, tomó a Telémaco, el hijo bebé de Ulises, y lo puso delante del arado de Ulises. Inmediatamente Ulises hizo un giro y trazó un semicírculo con su arado para evitar así dañar a su hijo. Movimiento que demostró su salud mental y le hizo acabar confesando que había fingido la locura para evitar ir a Troya, ¿no? Bueno, Kohut va a utilizar este mito tan bello de la relación de un padre que protege a su hijo, primero haciéndose pasar por loco para que no se lo llevaran a hacer la guerra, y después revelando que era un engaño para salvar la vida de su hijo, y es cuando se enfila en las fuerzas del ejército, ¿no? Bueno, Kohut, Recalcati y estos autores contemporáneos, como también Mitchell ya mencionó Pepe, lo que nos traen es que usemos los mitos. Recuerden que los mitos, según Bion, son los sueños de los pueblos. Que usemos los mitos para pensar otro tipo de paternidad, en donde, si bien se respeta la función de autoridad que no autoritaria, haya una rivalidad no violenta y donde lo que esté sobre la base sería la ternura, el cuidado, el respeto del hijo, más que la confrontación, la rivalidad y la tragedia. Una especie de reverí paterno, una especie de cuidado que solo el padre puede dar. Importante entonces revisitar los mitos y encontrar formas nuevas de pensar las teorías contemporáneas. ¿Por qué no hablar entonces del complejo de Telémaco, igual o más importante que el complejo de Edipo, que es solo una de las formas de entender al sujeto contemporáneo, ¿no? Insisto, la idea de estos mitos es invitar a una rivalidad no destructiva y un lugar entre padres e hijos de mutuo cuidado. El segundo punto que quiero abordar es que el padre en el psicoanálisis clásico aparece siempre de forma tardía, casi hasta la época donde se instaura el símbolo y se instaura la neurosis. Creo que la observación tanto de bebés y papás como la teoría del apego y las teorías contemporáneas, como la de André Green, nos muestran que el tercero o el padre está desde el origen. El padre está desde el origen en lo real y en lo simbólico. El padre es, dice Green, el otro del objeto. El padre es ese objeto originario que tiene una característica muy especial, a diferencia de la madre, que es simultáneamente ausente y simultáneamente presente. Es decir, la cualidad paterna de estar y no estar, la cualidad paterna por simple biología de estar, pero no poder estar del todo, por ejemplo, no puede amamantar, le permite también sembrar al hijo o a la hija un pasaje que llama Green de lo tercero a lo terciario. Es decir, en el origen hay un tercero, que es el padre, es el 3, pero este tercero todavía no es función terciaria. Para que haya función terciaria, tiene que incorporarse el padre interno. Entonces, André Green, en este libro, Jugar con Winnicott, nos va a decir que es muy importante que el padre sea esta figura copresente y coausente que permite al bebé, digamos, intuir de que por ahí hay alguien o hay algo, aunque no se ve. Alguien o algo está cuidando el entorno.
alguien está cuidando de mamá y por lo tanto mamá me está cuidando a mí, que es la idea de Winnicott del padre como sostén de la madre y la madre como sostén del bebé. Esto lo pongo sobre la mesa porque creo que a veces la idea de padre ausente está prejuiciada siempre como algo negativo, pero creo que en la lectura de André Green, la ausencia del padre, leída como una presencia guión ausencia, es un instituyente importante para el psiquismo humano. Es decir, una buena dosis saludable. Un padre suficientemente bueno es un padre también suficientemente ausente. Y esto me lleva a pensar otra cosa de espíritu winnicottiano. Winnicott decía que la madre es la casa y el padre es la ventana al mundo exterior. Una frase muy bella que Winnicott nos regala en su texto El hogar es nuestro punto de partida. Repito, la madre es la casa y el padre es la ventana al mundo exterior. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el padre de alguna forma trae a casa noticias de afuera. El padre trae noticias de afuera y encarna lo desconocido, encarna lo novedoso. La madre es la base segura de lo conocido y el padre encarna las noticias de lo desconocido del mundo exterior. Esto es muy importante porque a mí me parece una mala lectura pensar al padre o maternar al padre, cuando el padre en realidad es un otro que tiene sus especificidades, su estética. El padre huele a otra cosa, el padre juega a otros juegos, el padre piensa y siente distinto el mundo, en tanto que es diferente de la madre. Y en el modelo de Green y de Winnicott, que se complementan de algún modo, invita a pensar al padre como un objeto estético, evocador, que es y ofrece una forma distinta de ser al ser de la madre y complementa, ¿no? De alguna forma, Christopher Bolas por ahí dice que la madre da la estética y el padre da la ética. En parte sí, pero también el padre tiene su propia estética y la madre tiene su propia ética. Yo lo que quiero aquí dejar sentado con claridad es que el padre es un objeto específico, evocador de otras experiencias y de otra forma de ver el mundo. Y en este sentido, estos modelos que tratan de asimilar o maternar el paternaje, a mí me parecen desafortunados. Me parece que hay que seguir especificando y complejizando qué es paternar, qué es paternaje, qué es lo que nosotros en tanto padres podemos efectivamente dar y qué cosas, por supuesto, no podemos dar para hacer un equilibrio entre dos funciones que son bien diferentes y bien diferenciadas. Concluyendo entonces, ¿qué sería este padre good enough father? ¿Qué sería este padre suficientemente bueno? ¿Qué sería este padre telémaco, este padre con estos otros mitos que nos traen los autores contemporáneos? Bueno, primero, es un padre que no es autoritario, pero tampoco barre la autoridad, es decir, tampoco es suficientemente laxo, tampoco es un padre anárquico o es un padre de alguna forma rebasado por su hijo. Necesita tener autoridad sin ser autoritario. Eso es lo que dice Recalcati que están pidiendo hoy los adolescentes. Los adolescentes celebran cuando tienen un profesor que sí les pone límites, ¿no? Lo piden a gritos. Es un padre que equilibra la ausencia y la presencia, sabe cuándo entrar al juego, sabe cuándo no está invitado. Es un padre ético y estético. Es un padre que asume la asimetría y no una falsa horizontalidad, siendo como un amigo del hijo. Es un padre que está desde el inicio, desde los orígenes,
pero que no aparece si no es llamado, y que cuando no es llamado, lo que está haciendo es protegiendo a la diada madre bebé. Y es un padre, que esto es muy importante, que enseña un mundo exterior y sus riesgos. Este padre de la ventana del mundo. Y por último, más en el sentido lacaniano contemporáneo, es un padre que muestra a su hijo que somos herederos de una tradición, que el padre viene de otro padre, que a su vez viene de otro padre, y es muy importante transmitir los orígenes de nuestro apellido, los orígenes de nuestras raíces, porque esto estructura a cualquier sujeto. Saberse parte de una tradición es parte de la función paterna, que es el hijo heredero, es el hijo que hace suya la vida porque se sabe parte de algo que ha heredado, se sabe parte de una tradición y con esto concluyo. Nada más, déjenme ver que tenía una última cita sobre la herencia, que es un tema interesante a abordar, quizá podemos discutir. Sobre la herencia, dice Recalcati, y con esto termino: heredar es hacer mío lo que me ha hecho ser, reconociendo la deuda simbólica que me une con el otro. Es subjetivar mi procedencia del otro, que no es únicamente procedencia familiar, sino por encima de todo, procedencia del lenguaje. Esta es la ley de la filiación y es algo que puede heredar el padre. Entonces, bueno, con eso completo mi aportación, esperando pues que haya oportunidad para discutir, conversar y unir ideas todos juntos. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Honestamente, me diste una gran oportunidad de poder empezar a entender este concepto que abre el diálogo hoy entre lo que de alguna forma estamos tratando de pensar juntos, ¿no? El paternaje. Algunos de los comentarios que hay. Rosy Wolowski nos dice: hoy como terapeuta sistémica veo y siento la importancia de haber cambiado mis raíces psicoanalíticas. Abrazos, mil gracias. Después nos dice: saludos de Alejandra Novoa al doctor Ricardo Velasco. Gracias, Sampag. Es un gran placer poderte escuchar. Ilse: pienso que no se trata de que los hombres se vuelvan Mr. Double Fire para transitar su paternidad con un disfraz femenino materno, sino de saberse hombres amorosos que cuidan desde lo masculino lo paterno. Odi dice: qué interesante saber de Recalcati. Últimamente lo estoy empezando a leer. Qué interesante saber de esa realidad, de ese padre ausente. Gracias, Ricardo, por traerlo al conversatorio. Yolanda Alcántar te dice: Ricardo, mi agradecimiento por este paseo teórico que refresca aportes contemporáneos. Saludos. Un placer escuchar al doctor Velasco. Aurora Fernández. Erika Tagle nos dice: de Edipo a Telemaco pasamos de la agresión filicida y el temor a la castración, a la agresión al servicio de la protección del hijo. En esta nueva propuesta de lo que tú traías, Ricardo, en relación a cómo manejar la autoridad, ¿no? En esta propuesta. Maritza, gracias, Ampag. Maritza Jiménez nos dice: gracias, Ampag, por esta revisión y actualización teórica tan necesaria que nos permite tener varias visiones respecto a la paternidad en la actualidad. Felicidades a los ponentes. Laura Betancourt nos comenta: el padre, aunque esté físicamente ausente, siempre está presente, al menos como el que engendra, o no, lo hace como una pregunta. Odil nos dice: es todo un reto para nuestra labor analítica poder compartir desde esta mirada contemporánea de cambio estructural de esta posición de la terciariedad
cuán interesante maternar al padre. Padre nos trae las noticias, nos trae lo de afuera. Yo tuve un abuelo muy creativo que me acompañó de una forma sutil, aquello que me ayudó a reconocer el juego, lo estético y la presencia objetal. Y como pregunta de día, ¿creen que sería difícil cambiar esta conducta de los padres, de nuestros padres, que si se dejaron ver como ausentes, no podemos dejar de ver a este padre macho por cultura? Hay mucho que elaborar. Recalcati es lo que nos está enseñando, la labor de los límites, de la fraternidad. Un gusto saber de ti, Ricardo. Soy una de tus discípulas. Odette, igualmente de conocer a Pepe. Ilse, por último, nos dice, el padre que protege y resignifica en el psiquismo los conceptos de presencia-ausencia, distinto de pensarse desde la madre como el pecho presente ausente, que tiene que ver con el acto de frustración, ausencia y presencia como actos que fortalecen la tolerancia y propician la calma. ¿Cómo ven? ¿Desde dónde quisieran a lo mejor empezar a dar algunas de sus reflexiones? Tenemos todavía alrededor de unos 10 minutos para de alguna forma poder utilizar este espacio. A ver, a mí me gustaría plantear esto que dice Ilse, ¿no? Que de feminizar a los hombres, o sea, me parece que tenemos que ver desde dónde está la propuesta, porque a mí no me parece que la propuesta sea esa. O sea, a mí voy más con lo que dice Gary, que se ha visto que en el cerebro y todo ahí estas, todas estas partes neuronas, espejo, que permiten de alguna manera contactar con otras opciones que tenemos y que se puede hacer. Y esto es muy interesante por estos cambios que les digo. Yo atiendo una pareja de dos hombres que han criado a una bebé desde el nacimiento y han logrado criarla de esa manera. Entonces, categorizar tan específico las funciones a mí me preocupa, ¿no? Porque todos los cambios nos están diciendo otras cosas. Digo, puede ser que se categorice y se diga el padre esto, el padre, pero yo también pensaba y un poco lo que decía Ricardo, ¿no? Y me parece muy interesante. Pero yo pensaba, bueno, ¿y las madres que salen a trabajar? Ellas no traen no nos traen la novedad, ¿no? Y estos padres que decía mismo Gary que él estuvo cuidando, pues él estaba siendo la casa y la ventana estaba siendo su mujer que viajaba, que traía. Entonces, no sé, como cuestionar este tipo de situaciones sería muy importante, ¿no? Pero no se trata de feminizar al padre, ¿eh? Ni tampoco es lo femenino o lo masculino. Se trata de poder ubicar que podemos hacer acciones y no dejar todo el peso en las características de la madre. Estoy de acuerdo, puede haber funciones diferentes, pero están cambiando. Y eso es lo que, por eso yo decía al final de mi presentación, ¿qué hacemos con estos padres que son dos hombres o dos mujeres? ¿Cómo se resignifica ser papá o mamá? ¿Cuáles son los que vienen de fuera y cuáles los de adentro si son dos, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que se planteaba, y la planteaba también Ricardo, que no entendí bien, pero por ejemplo decía, yo tengo una pareja que no lleva el apellido del padre, lleva el apellido de la madre, dos parejas, ¿sí? Que decidieron ponerle el apellido de la madre. Entonces yo digo, bueno, ¿eso cómo cambia? ¿No? Porque hay una situación sociocultural que está cambiando a tal grado, ¿no? Que cómo lo vamos a simbolizar, no digo que esté adecuado o no, simplemente que tenemos que estar como muy en una visión muy amplia por todos estos cambios que se han venido. Por eso yo decía, bueno, y los úteros rentados y el semen y el banco, pues nos va a hacer cambiar a los psicoanalistas una serie de cosas que están pasando más rápido de lo que lo podemos entender para teorizarlo. Entonces, eso y bueno, esto de lo privado y lo público, ¿no? Lo decía Gary, en la medida que los hombres se meten a la pandemia, entonces los hombres tuvieron que criar también, ¿no? Entonces, ¿era función materna o no era función materna? ¿No? Y lo público y lo privado están complicados. Por eso les digo, son reflexiones, ¿no? Reflexiones por esto que se ve en la clínica, que yo estoy viendo, ¿no? Ricardo, ¿desde dónde lo ves tú? Ayúdanos en estos últimos 5 minutitos, porque Bueno, queremos 5 utilizar 5 minutitos. minutos también para promover un poco nuestras actividades de AMPAG. Así es que adelante con tu Bueno, capacidad de sí, síntesis. todo un reto hacer una síntesis. Claro que Pepe tiene razón en cuestionar y en complejizar las cosas que están pasando.
Pero bueno, mi reflexión va más en como analistas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para pensar con más claridad las funciones paternas y maternas que han recibido nuestros pacientes y nosotros cómo las podemos ofrecer en el análisis, en la sesión analítica? Finalmente, es curioso, pero como gremio psicoanalítico, nosotros sabemos siempre que fundamentalmente es un gremio femenino, ¿no? Y unos cuantos hombres estamos dedicados a esto, y eso ya de entrada es todo un reto que llama la atención, ¿no es cierto? Entonces, claro que las funciones simbólicas materna y paterna las puede ejercer tanto hombre como mujer analista, digamos. Pero creo que otra cosa es hablar del padre y la madre fuera de la sesión, ya en casa, y ahí es donde, por ejemplo, la pregunta que hace rápido Pepe sobre, ¿y dos hombres cómo le hacen? Pues yo pienso o yo pensaría a bote pronto que dos hombres van a ser dos papás, van a ser dos paternajes. No creo que alguno haría un maternaje. Esa sería mi postura o mi opinión, de donde entiendo que no se trata de maternar, se trata de que lo que pueden dar dos hombres serían dos funciones paternas, desde lo que yo he tratado de revisar y traer, ¿no? Porque sí creo que, por ejemplo, Recalcati y Green, que son dos autores que no rompen con lo clásico, sino que lo revisitan y lo amplían y de alguna forma lo rescatan. Estos autores, bueno, uno italiano, otro francés, tratan de rescatar la tradición y no solo romper con la tradición, ¿no? Como que hay distintos tipos de autores. Hay autores que rompen con la tradición y hay autores que coexisten con la tradición, pero la revisitan a la luz de la actualidad, ¿no? Entonces creo que también tienen un punto al decir que es importante seguir pensando la función del padre como corte, como autoridad, sin ser autoritarios, como ley, sin ser la ley, y porque esto, si no, va a acabar en un anarquismo y en una evaporación de la función del padre, que es lo que se dio para Recalcati en los años 60 y 70 como una propuesta natural frente a los autoritarismos y a los regímenes políticos de época, dictaduras, etcétera, etcétera. Ya pasamos el duelo por las dictaduras, ya pasamos la época anárquica como una reacción normal, pero ahora, ¿qué sigue? Y la propuesta de Recalcati es, sigue anhelar al padre y que regrese el Estado de Derecho, y no que todo valga, ¿no? Y eso es lo que me parece que estos autores, Green y Recalcati, quizá a diferencia de otros, está trayendo. Y yo escucho en mi clínica que sí, que los pacientes están muchos muy desorientados en relación a los pocos límites o las pocas estructuras y continentes que estamos viviendo, ¿no? Hay una especie de anarquismo o relativismo. Entonces tenemos que encontrar el punto medio entre el relativismo y el totalitarismo, que es esta pues, intento de democracia hogareña que pueden hacer entre padre y madre en el modelo tradicional, entre padre y madre, en los otros modelos entre los dos, que sea que estén ahí. Intentar hacer democracia quiere decir respetar la especificidad que puede dar cada quien y no ocupar una falsa función que no puedes dar, ¿no? Esa sería un poco como mi resumen o mi explicación frente a esto que se vive también. Pues tenemos que empezar a cerrar. Creo que ya dejaron aquí la propuesta de que este conversatorio se va a tener que volver a retomar en algunos años con la siguiente parte de sus conocimientos, como gentes que en verdad nos han dejado una huella muy interesante y con propuestas que espero que se sigan dando, ¿no? Yo creo que tuvimos a un video de Gary que nos ayudó a de verdad hacer una contextualización, acabando con preguntas muy interesantes también a nivel de cómo nuestras hormonas en el nivel del cuidado también se mueven de lugar, toda la parte
neurológica del padre que también se pone en juego, que también nos habla de áreas para poder seguir investigando de una manera impresionante. A mí, Pepe, me dejaste la posibilidad de confundirme, de darme la oportunidad de confundirme, porque creo que es lo más valioso que a veces podemos hacer, pero nos empezaste a dejar líneas de que tal vez hay nuevos autores y gentes como ustedes que están pudiendo integrar la parte clínica con la parte teórica de una manera muy linda y que nos lo dejaron saber el día de hoy aquí. Y Ricardo, yo creo que aparte de todo el conocimiento que nos diste, me recordaste un poco y me gustó la línea de subrayar la presencia del Padre desde el principio, que yo creo que desde ahí también haces una propuesta muy interesante de entender el rol del Padre desde otro lugar, indudablemente. Y nos dejas con la esperanza de pensar cómo podría ser ese manejo tan fácil de decir, pero tan retador de poder ser una imagen de autoridad que esté presente y que de alguna manera no se quede en ninguno de estos dos polos, ¿no? Entre la parte autoritaria y la parte en donde de alguna forma no exista un padre que tiene que estar presente y que parece que eso es lo que recalcaste en tu clínica y lo que te dicen tus pacientes en el hoy y en el ahora. Sí. Gracias de verdad a los tres, a Gary por todo lo que también nos dio, Pepe, para que le dejes saber el agradecimiento de Ampag. Y nada más queriéndoles recordar, Mónica, si nos puedes ayudar a poner en pantalla algunas de las actividades que AMPAC tiene programada, el Comité de Actividades Científicas, que está haciendo un trabajo tan especial. Me parece muy importante poder ver exactamente aquí en la pantalla las actividades que tenemos para los siguientes meses. En julio se va a proyectar la película Los días más oscuros de nosotras, con un conversatorio en que participarán integrantes de la producción de la película y también 2 psicoanalistas. En agosto tendremos la presentación del libro de Ana María Fernández con una entrevista a la autora. Y en septiembre y octubre se va a trabajar sobre las huellas del COVID, que el Comité Científico de AMPAG está preparando algo muy especial también al respecto. Creo que, Mónica, querías ponernos también otra información en pantalla, ¿no? Del Diplomado de Género y Psicoanálisis. Sí, ahí está. Que les estamos invitando. Yo creo que es una parte, Pepe, compañeros y compañeras, muy importante, ¿no? Creo que por primera vez la asociación va a entrarle a un tema importantísimo y cuestionador como el día de hoy, ¿no? Con muchos aristas para poder repensar sobre lo que estamos planteando en el consultorio con esta perspectiva de género. Pues muchísimas gracias. Acá está la parte donde está la información, están ya las fechas específicas de cuándo empiezan y ojalá tengamos mucha gente que se inscriba indudablemente a este diplomado que parece muy interesante. Muchísimas gracias otra vez, Pepe, Ricardo. Un abrazo a todos los que estuvieron el día de hoy con nosotros y por favor síganos en AMPAG, hay muchas cosas que vamos a seguir organizando por ustedes. Gracias, AMPAG, al Comité Científico. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias, Pepe. Gracias. Bye, Ricardo. Bye, gracias. Un abrazo. Un abrazo.